Tenemos aquí una mesa de constitucionalistas porque el planteamiento de la cuestión de confianza proviene de la Constitución. El doctor Víctor García Toma, que ha sido ministro de Justicia, presidente del TC, con nosotros y abogado constitucionalista también. Doctor García Toma, buenas noches. Jaime, buenas noches. El doctor Omar Cairo, abogado constitucionalista. Buenas noches, Dos Jaime. miradas, buenas noches a los dos. Dos miradas que nos permitirán, eso estamos seguros, entender esta situación. Cuestión de confianza sobre un mecanismo de elección de magistrados del TC, que es, primero, una atribución del Congreso de la República. Segundo, que está en la Constitución, con lo cual podemos colegir que lo que vendría el lunes es un proyecto de reforma constitucional. Debo inferir o no. ¿Va o no va la cuestión de confianza? Sí. A ver, doctor Cairo, ¿va? Sí va, por Sí una va. razón, porque no es un proyecto de reforma constitucional, porque no se va lo que se ha pedido se ha propuesto es el cambio del mecanismo. El mecanismo no está en la Constitución, en la Constitución está a quién le compete. Sobre eso no ha planteado nada el presidente ni el primer ministro. Lo que ha planteado es una modificación al procedimiento que está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que es una ley. No hay que cambiar la Constitución. Y la cuestión, la gran objeción contra la cuestión de confianza de hace unos días, o la posible cuestión de confianza, era que iba a versar sobre una reforma constitucional. Esta vez ya no cabe esa objeción, porque es un proyecto de reforma del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que tiene el mecanismo de la invitación. Esto es lo que proponen cambiar. Lo que una se ley. entiende como repartija, el dedo. No voy a hacer ningún juicio de valor, sino una observación técnica. Me permito hacerlo yo, pero para que la gente lo entienda. Pero es eso. Es de una ley y la cuestión de confianza procede respecto de leyes, no porque lo diga Chirino Soto, sino porque lo dice el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 60 de la sentencia 06-2018 PITC, donde dice lo siguiente. La cuestión de confianza es la manifestación del gabinete de dimitir, salvo que el Congreso apruebe un proyecto de ley determinado y, ojo, o cualquier cosa que el gobierno desee ver convertida en realidad y que no lleve camino de serlo. El doctor Víctor García Toma, infiero, debe tener una opinión distinta. Sí, yo creo que hay que distinguir dos aspectos totalmente diferentes. Uno es la cuestión de confianza y lo segundo es la posibilidad de una propuesta de mejora normativa para el desarrollo del proceso. En relación a la cuestión de confianza, esta no procede por lo siguiente. En primer lugar, porque se trata de una función o una competencia que se deriva expresamente de la Constitución, particularmente el artículo 201, que además se encuentra regulado en el artículo 93 del reglamento del Congreso y que señala que todas aquellas normas adicionales que se refieran al mecanismo de elección forman parte del reglamento. Por consiguiente, las normas referidas en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y aquellas otras especiales que, por ejemplo, permiten distinguir entre concurso e invitación, forman parte del reglamento. El doctor Omar Cairo ha citado con acierto la sentencia del Tribunal Constitucional, pero ha omitido el párrafo siguiente, que dice lo siguiente, que la cuestión de confianza sirve para respaldar y llevar a cabo las políticas que la gestión del gobierno requiera. Y está vinculada sobre asuntos que la gestión del Ejecutivo demande. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la gestión del gobierno con las actividades propias del Congreso de la República en lo que se refiere al mecanismo de nombramiento y selección de magistrados? Interesante, ¿ven? Se dan cuenta, es el panorama completo, o por lo menos dos posiciones distintas. El doctor Cairo dice que sí, el doctor García Toma dice que no. A ver, ¿por qué sí, nuevamente? Sobre lo primero, yo discrepo cordialmente del doctor García Toma. Yo creo que si hubiera que elegir, nominar a alguien para miembro del Tribunal Constitucional, debería tener los perfiles de él y conseguir 11 personas como él. No se puede hacer en media hora o en 5 días, que son los tiempos que se han manejado. ¿A quién se refiere? Al doctor García Toma, una persona de sus capacidades. No se pueden conseguir 11. Está el piropo. 11 en 5 días, imposible. Ya. Pero bueno, volvamos a los 5. Claro, es que han sido 5 días, ¿no? 5 días para reunir 11 de la talla del doctor García Toma es imposible. No. Entonces yo le quisiera decir lo siguiente, discrepando de él. No estoy de acuerdo, porque creo que no es sostenible, que la ley orgánica
forme parte integrante del reglamento del Congreso, son actos absolutamente distintos. Inclusive la ley orgánica tiene un mecanismo de aprobación diferente. Se aprueba por mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. Es una ley calificada. El reglamento del Pero Congreso solo es otra permítame, norma. Entonces, digamos, para acentuar sí. la opinión y la discrepancia del doctor García Toma, lo que él dice es que no se puede, en tanto es un mecanismo exclusivo del Congreso. No, Y tiene que ver con la gestión del Ejecutivo. No hay eso es lo segundo, pero sobre lo primero sí se puede porque la Constitución, el Tribunal Constitucional dice que se puede sobre cualquier ley y las leyes regulan funciones de los órganos del Estado, no solo del Ejecutivo, de los otros también. ¿Dónde lo dice? Cuestión de confianza consiste en la manifestación formal del gabinete de su propósito de dimitir, salvo que la Cámara apruebe un determinado proyecto de ley, una orientación política o cualquier cosa que el gobierno desee ver convertida en realidad. Y luego viene lo que dice... Lo que dice el doctor García Toma en el segundo párrafo. No es segundo párrafo, es otro fundamento. Otro párrafo. El 75, donde dice que es para que tenga de manera abierta el Ejecutivo la clara finalidad de obtener un respaldo político para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Y aquí viene lo siguiente. A ver. ¿Cuáles son las facultades del Ejecutivo para su gestión? Artículo 118 de la Constitución. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y disposiciones legales. Para eso necesita un tribunal competente, capacitado, con 7 personas como el doctor García Toma. Otro punto, ya. facultad 9, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Un órgano jurisdiccional, el máximo en materia constitucional, es el Tribunal Constitucional. 5 días no se puede conseguir a 11 candidatos como el doctor García Toma, dice primero Marcairo. a agradecerle a Omar por la deferencia de sus expresiones, ¿no? Pero entrando al tema de fondo, volvemos a confundir las cosas. No estamos hablando sobre las normas que regulan el procedimiento. Estamos hablando sobre la potestad del Poder Ejecutivo para poder utilizar la cuestión de confianza. Y la respuesta en este caso vuelve a ser no por lo siguiente. Solo puede haber cuestión de confianza bajo el principio de separación de poderes. Yo hago cuestión de confianza cuando el otro órgano me impide, me traba el poder llevar a cabo planes, programas, acciones que están vinculadas. El argumento de cumplir, hacer con mi cumplir la función. Constitución. Esa es una expresión genérica. Pero está la Constitución. Pero ¿en qué momento se infracciona la Constitución siguiendo un procedimiento que esté establecido en la ley y que en tanto no sea declarada inconstitucional tiene plena validez? Sí, no es que se infrinja la Constitución con ese procedimiento, sino lo que dice el tribunal es, él puede pedir una modificación para hacer viable su gestión, no porque sea nula la anterior, sino para que sea mejor. Entonces, el Poder Ejecutivo pretende una ley que no permita procedimientos tan rápidos como esto, no porque el anterior sea ilegal, el anterior es legal. Es más, si no se hubiera cambiado, si no se hubiera propuesto el cambio, podría haberse llevado a cabo, y ahorita voy a intentar explicar por qué no se puede llevar a cabo la elección antes de discutirse la confianza, pero si no se hubiera planteado la cuestión de confianza, el procedimiento sería impecable desde el punto de vista reglamentario, pero el gobierno considera que para hacer cumplir la Constitución y las leyes, hacer cumplir las sentencias de los órganos jurisdiccionales, es importante un tribunal constitucional calificado, con gente con alta competencia en materia constitucional. No basta de ser persona decente, que presumo que todos lo son. Jaime, yo creo que... Ni tener una trayectoria en la vida pública. Hay que conocer derecho constitucional con niveles de excelencia. Y eso demora para percibir. Yo creo que una de las cosas que ha conseguido el presidente Vizcarra es olvidarnos que el tema era justamente el de la ley de reforma constitucional que estaba vinculado al adelanto de las elecciones. Y como ha sufrido una clara y contundente derrota jurídica y política, nos ha derivado a este tema. Pero lo primero que hay que decir es que hasta hoy, a las 12 del mediodía, la ciudadanía del Perú esperaba una respuesta del Poder Ejecutivo en torno a las determinaciones del Congreso. Para usted, con este mensaje, ¿está descartándose ya formalmente? Se está descartándose y se está cambiando el tema de la discusión para, digamos, borrar. ¿Para usted también el adelanto ya fue? Estoy de acuerdo. El presidente tendría que haber planteado un proyecto nuevo, pero con el mismo contenido, y no lo ha hecho. Ahora, hablemos una cosa importante. Un segundo nada más, Jaime. Ya, la digresión para ir al otro tema. Sí. Dígame. 2. Insistir en algo que se ha dicho aquí, y muy bien el ingeniero Cheput. Este tribunal actual fue elegido bajo este procedimiento. El tribunal anterior
el tribunal anterior también fue elegido bajo este procedimiento. Con la sombra de la repartija, ¿no? Y fíjese, ¿Se acuerda? el tribunal, no, eso fue antes. Pero igual, corrigió. era el mismo mecanismo, pero se escuchó algunos audios en los que decían, este para mí, este para ti, ya tú, este mi pata. Incluso, fíjese, Claro. la historia nos da lecciones. El fujimorismo, en el año 97, escogió a un tribunal que supuestamente era ad hoc y totalmente alineado a sus posiciones. Hablo del fujimorismo histórico, cuando estaba Alberto Fujimori. Así es. Ese mismo tribunal inició el camino de la recuperación democrática cuando 3 de sus magistrados, Delia Rebolledo, Guillermo Rey Terry y el doctor Manuel Aguirre Roca, se pusieron los pantalones democráticos. En consecuencia, no se puede, digamos... Hay dos ponerle lecturas ahí, ¿ah? No. Porque la otra lectura es otra vez el fujimorismo queriendo copar el TC. Es que el fujimorismo no lo puede copar por una razón sencilla. Se requieren 87 votos, se necesita una concordancia de más de una bancada. A ver, el otro tema. ¿Qué va a pasar el día lunes? Sí. El día lunes, a ver, yo parafraseando a Daniel Peredo, ¿no? Pensé cuando escuché, digamos, era hoy Ramón, ¿no? O sea, era hoy. ¿Por qué hoy no se presentó la cuestión de confianza? Porque ahora lo que va a pasar es que el lunes hay, primero, una junta de portavoces a las 8:30 de la mañana. El tema de agenda del Pleno del Congreso es uno solo, la elección de magistrados. ¿En qué momento se puede presentar? ¿En qué momento no se puede presentar? ¿La cuestión de confianza se admitirá? ¿O como sugiere Cheput, no necesariamente? Dos cosas. La cuestión, el proyecto de ley al cual está vinculada la cuestión de confianza, yo estoy casi seguro que el presidente de la República lo ha planteado con carácter de urgencia. ¿Y qué dice el artículo 105 de la Constitución de los proyectos de ley que son planteados con carácter de urgencia? Que tienen preferencia en el Congreso. No puede tramitar ningún otro asunto antes que el proyecto de ley con carácter de urgencia. De acuerdo, pero si de preferencia dice, ok, carácter de urgencia, perfecto, al archivo. ¿Qué pasa ahí? Como hizo cuestión de confianza de eso, el archivamiento significa la negativa de la cuestión de confianza y disuelve el Congreso. Eso es lo que puede pasar. Víctor García Toma, ¿qué piensa? Distingamos dos cosas. La cuestión de confianza probablemente sea rechazada por inconstitucional. No sea ni siquiera admitida a trámite. Lo que no significa es que la propuesta normativa, al amparo del artículo 103, 105 de la Constitución, el Congreso está obligado a darle trámite con celeridad y con preferencia. Pero lo que se va a hacer es que, como corresponde, sea derivado a una comisión, la Comisión de Constitución, y siga el mismo destino que pasó con la ley de reforma. O sea, ni siquiera Salvador del Solar llegaría ni al hall de los pasos perdidos. Es que la Junta de Portavoces, ya hay una agenda para el día lunes. Sí. Lo que se va a discutir ese día es si la Junta de Portavoces amplía la agenda y le permite al presidente del Consejo de Ministros hacer uso de la palabra para, en esa sesión, plantear la cuestión. A ver, el doctor García Toma dice, no, agarran y sí, lo recibe a la Comisión de Constitución de la señora Rosa Bartra. Vaya ahí, a la cola. Normativa. Claro, propuesta. Sí, no, lo que trato de decir es lo siguiente. Cuando la Constitución dice que tiene prioridad, quiere decir que está obligado el Congreso a tramitarlo en primer lugar. Y usted me dice que el Congreso puede decir, bueno, lo voy a pasar a la Comisión. Eso dice el doctor García Toma. Lo que ocurre es que el artículo 129 de la Constitución consagra lo que se llama en doctrina el mimetismo parlamentario. ¿Qué dice? Esto lo mencionó la congresista Glave. Los ministros y el presidente del Consejo de Ministros pueden concurrir a las sesiones y participar con las mismas prerrogativas de los parlamentarios. Apenas se abre el pleno, el premier pide la palabra y dice, sobre ese proyecto hago cuestión de confianza, pido que se apruebe. Si no se aprueba, sea por archivo o desaprobación, están negando la confianza y por lo tanto están habilitando la disolución. ¿Por qué están vinculados? Mire usted, el artículo 132 dice lo siguiente. La desaprobación de una iniciativa ministerial, proyecto de norma, no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza. O sea, la cuestión de confianza se entiende desaprobada cuando se desaprueba la iniciativa. Solo ahí está desaprobada. Y solo está aprobada cuando se aprueba la iniciativa. Son inescindibles. Doctor García Jaime, Toma. usted sabe que toda propuesta normativa requiere de un dictamen, salvo que el propio Pleno la exonere del trámite por comisiones.
pero lo lógico y lo normal, y dada la envergadura de esa propuesta, es que exista un dictamen. No es imaginable que esta propuesta se debate y se discuta y se apruebe o se desapruebe el mismo día en que es presentada. Eso es absurdo. Tiene la atribución, ¿Es absurdo? Tiene la atribución la Junta de Portavoces de exonerar el trámite de comisión. Que es algo, Por decisión política. Claro, tiene la atribución, Pero la Junta de Portavoces le va a decir Que no, pues. bye, bye. muy bien, Claro. pero como él pidió la aprobación y no hacen esa exoneración, entonces tendrán que continuar con el trámite. Pero recuerde, eso tiene prioridad. Solo después de haberlo tramitado, en 2 semanas podrán pasar otra cosa. Esa es la prioridad. Le van a- Tramitarlo y la concluir el trámite. prioridad es subjetiva aquí. No. Es mandatoria. Es mandatoria. Ah, ya, sí lo que va a tiene que pasar hacer. es Es que uno nunca sabe. Pues. la cuestión de confianza no va a ser admitida a trámite. El planteamiento de la reforma del procedimiento para elegir a los magistrados Ajá. será tramitada con celeridad y con preferencia. Ya, pero a ver, si dice que la cuestión de confianza no es admitida a trámite, no es lo que dice el doctor son dos Cairo, cosas que diferentes. están rechazando Son dos cosas la cuestión de diferentes. confianza. ¿Qué ¿Qué pasa si no se admite a trámite? Le digo lo siguiente. Ahora El Tribunal Constitucional también ha dicho que la cuestión de confianza es la contrapartida de la censura. Si el Congreso se niega arbitrariamente a admitir a trámite, eso equivale a un rechazo de la cuestión de confianza. Es como si pasara lo siguiente. Permítame un ejemplo de 1 minuto. 30 segundos. El Congreso censura al ministro de Educación Ya. y está obligado, por lo tanto, el presidente a aceptarle la renuncia. ¿Qué pasa si el presidente del República dice, no, a mí me parece inconstitucional, sigamos trabajando? Eso es lo mismo que negar el trámite a la cuestión de confianza. García Toma. No puede negarse arbitrariamente. La declaratoria de inadmisibilidad de la cuestión de confianza es lógica, porque la potestad de llevar a cabo el proceso y tomar una decisión sobre la elección de los magistrados es entera, exclusiva y excluyentemente del Parlamento. Ya. Y eso se pero- mantiene. Eso no lo... El Poder Ejecutivo no Pero por tiene eso, nada- si no se admite a trámite, ¿para usted no es denegar la confianza? Es que no la admite. No la admite. Pero como ahí no está constitucional, claro. No va a haber una Usted dice que al no admitir a trámite, Ahí acabó el... no está siendo denegado. Usted dice que sí. Esto es una arbitrariedad. Es como si el presidente despachara con un ministro censurado. Ya lo censuró el Parlamento, no importa. Inconstitucional la censura, sigamos trabajando. Exactamente lo mismo. Es la contrapartida, la cuestión de confianza de la censura. A lo que el Congreso sí está obligado es admitir la propuesta normativa. Y tiene que la obligación de dar... Pero viene, pues, con la confianza. No, pero son dos cosas diferentes. ¿Cómo no? No. Es como que viene el proyecto con confianza. Exactamente. Y con prioridad. Yo tramito tu proyecto, pero no admito la cuestión de confianza porque tú no puedes hacer... Es que ahí viene la discusión en la que estamos entrapados. Sí. Usted dice que al no admitir a trámite la confianza no pasa nada. Usted dice que al no admitir la confianza está siendo denegada, con lo cual la Exactamente. disolución del Congreso correría. Es una decisión arbitraria de siquiera discutir un mecanismo contrapeso. Lo mismo que si el presidente siguiera gestionando un gabinete con un ministro censurado. No puede ser arbitrario plantear una cuestión de confianza sobre una potestad que solo corresponde al otro órgano estatal. Puf. Es sobre una ley Ya. y el Tribunal Constitucional dice que sobre cualquier ley. Ya no hay la discusión sobre la reforma constitucional. Eso se acabó. Por favor, les quiero pedir un favor inmenso, y lo digo públicamente. ¿Podemos ponerle puntos suspensivos a esta conversación? Es decir, no la voy a dar por terminada. Solamente ¿Podemos queremos continuar la próxima semana? Sí, Me parece bien. Pero esto es más que un elemento distractivo para, digamos, ocultar una derrota política Ya. y un traspiés jurídico. Eso es un análisis político Sí, interesante. exacto. Sí, pero yo no voy a hacer análisis político. no, ahora, por favor, ¿podemos seguir la próxima semana? Con el mayor Claro, gusto. no, claro. Va a ser un honor para mí. Igualmente. Va a ser un Está honor para mí. Con apretón de manos, tremenda dupla de constitucionalistas. Gracias, doctor Omar Cairo. Gracias. Doctor Víctor García Toma. Jaime, Creo gracias que a usted. refleja la discusión de hoy por hoy. Porque ya sabe usted, nada está dicho. Gracias nuevamente. Gracias. Hasta el lunes, Dios mío, tremendo día, ¿eh? El lunes 30 se ve esto, la cuestión de confianza, se ve la Junta de Portavoces, donde se va a ver probablemente este tema de la confianza, y se eligen a magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Ya ve? Nada está dicho. Chao.